El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales. Los diarios de la boticaria, las dos consortes, capítulo 2. Así que es verdad. Es verdad, dijo que ella misma vio al doctor entrar a sus habitaciones. Mamá sorbió la sopa y escuchó. Cientos de sirvientas estaban desayunando en el vasto comedor. La comida consistía en una sopa y unas gachas de grano mixto. Escuchaba a dos mujeres en diagonal frente a ella mientras intercambiaban chismes. Las mujeres se esforzaban en mirar con desagrado la historia, pero fue una curiosidad indecorosa la que iluminó sus ojos. Vistió a ambas, Lady Gyokuyo y Lady Lihua. ¡Qué amables! ¿Ambas? Pero solo estuvieron 6 meses y 3 meses, ¿no es así? Eso es. Tal vez sea realmente una maldición. Los nombres eran las dos consortes favoritas del emperador. 6 meses y 3 meses eran las edades de los hijos de las damas. Los rumores abundaban en el palacio. Algunos sugerían del desprecio por las compañeras de su majestad y los herederos que le daban, pero otros tenían más el sabor a simples historias de fantasmas, el tipo de cuentos que se contaba durante el estancamiento del verano para envejecer el calor enfriando la sangre. Debe ser, si no, ¿por qué habrían muerto 3 niños distintos? Toda la descendencia en cuestión había nacido de consortes, es decir, en principio podrían haber sido herederos al trono. Una de las pobres víctimas había nacido de su majestad antes de su ascensión, mientras aún vivía en el Palacio Oriental, y 2 más desde que había asumido el trono, pero las 3 habían fallecido en la infancia. La mortalidad era común entre los infantes, por supuesto. Pero que 3 hijos del emperador murieran tan jóvenes era extraño. Solo 2 niños, los de la consorte Gyokuyo y Lihua, sobrevivieron. ¿Veneno tal vez? Mamá meditó, sorbiendo sus gachas, pero concluyó que no podía ser. Después de todo, 2 de los 3 niños habían muerto siendo niñas, y en una tierra donde solo los hombres pueden heredar el trono, ¿qué razón habría para asesinar princesas? Las mujeres de enfrente de Mao Mao estaban tan ocupadas hablando de maldiciones y hechizos que habían dejado de comer por completo. Pero no existen las maldiciones, era una estupidez, eso era la única palabra para ello. ¿Cómo pudiste destruir un clan entero con una sola maldición? Tal vez preguntas rayaban en lo etérico, pero la experiencia de Mao Mao, según ella, constituía una prueba de este pronunciamiento. ¿Podría haber sido algún tipo de enfermedad? ¿Algo de sangre tal vez? ¿Cómo murieron exactamente? Fue entonces cuando las sirvientas separadas y tranquilas empezaron a hablar con las sirvientas parlanchinas. No pasó mucho tiempo antes de que Mao Mao se arrepintiera de haber sucumbido a su curiosidad. No sé toda la historia, pero escuché que todas se desperdiciaron. Aparentemente inspirada en la muestra de interés de Mao Mao, Xiaolang, la sirvienta parlanchina, le traía regularmente de los últimos rumores. El doctor había ido a ver a Lady Lihua más a menudo que a Lady Gyokuyo, así que supongo que Lady Lihua debe estar peor. Se limpió el marco de una ventana con un trapo mientras hablaba. ¿La propia Lady Lihua? Sí, madre e hijo, a ambos. Mamá supuso que el doctor prestó más atención a Lady Lihua, no necesariamente porque estuviera más enferma, sino porque su hijo era un pequeño príncipe. La consorte Gyokuyo había dado a una princesa. El afecto imperial recaía más en Gyokuyo, pero cuando un niño era niño y la otra era niña, estaba claro cuál de los dos debía recibir un trato preferente. Como lo dije, no lo sé todo, pero he oído que tienen dolores de cabeza y estómago, e incluso algunas náuseas. Satisfecha de haber divulgado todas sus nuevas investigaciones, Xiaolan se ocupó de otra tarea. A modo de agradecimiento, mamá le dio un té con sabor a regaliz. Le había hecho con algunas hierbas que crecían en un rincón dentro del jardín central. Olía fuertemente medicinal, pero de hecho era bastante dulce. Xiaolang estaba encantada. Las chicas tenían muy pocas probabilidades de disfrutar de las cosas dulces. Dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Mamá tenía algunas ideas sobre enfermedades que podrían presentar, pero no estaba segura, y su padre nunca se había cansado de advertirle
que no pensara basándose en suposiciones. Tal vez les haga una pequeña visita. Mao Mao estaba decidida a terminar su trabajo lo más rápido posible, y el palacio trasero era de hecho un lugar vasto, albergando un promedio de 2000 mujeres sirvientes y 500 eunucos en su lugar. Los trabajadores de baja categoría como Mao Mao dormían 10 por habitación, pero las consortes de menor rango tenían sus propias cámaras. Las de rango medio tenían edificios enteras para ellas, y las de mayor rango tenían virtualmente sus propios palacios, extensos y complejos, que incluían comedores y jardines lo suficientemente grande como para que empequeñeciera una pequeña ciudad. Así, Mao Mao raramente dejaba el barrio oriental donde vivía. No había necesidad, no tenía ni tiempo ni los medios para irse a menos que la enviaran a hacer algún recado. Bueno, si no tengo un recado tendré que hacer uno. Mao Mao habló con una mujer que tenía una cesta. Esta cesta contenía seda fina que debía ser lavada en la lavandería del barrio oeste. Nadie parecía saber si había algo diferente en el agua allí, o quizás en la gente que lavaba, pero aparentemente la seda pronto se arruinaba si se manipulaba aquí en el barrio oriental. Mao Mao entendía que la seda se degradaba más o menos dependiendo de si se secaba al sol o se mantenía a la sombra, pero no sentía ninguna necesidad de decírselo a nadie. Me muero por echar un vistazo a ese precioso eunuco que dicen que vive en la zona central, dijo Mao Mao, invocando uno de los otros rumores que Xiaolan le había mencionado de pasada. La mujer le dio gustosamente la cesta, y la posibilidad de algo parecido a un romance eran escasas en este lugar, de modo que incluso los eunucos, hombres que no eran realmente hombres, pronto se convertirían en algo para desmayarse. Incluso se contaban historias de vez en cuando de mujeres que se convertían en sus esposas después de dejar el servicio en el palacio. Presumiblemente todo era más saludable que las mujeres que se desean mutuamente, pero aún así desconcertaba a Mao Mao. Me preguntaba si algún día terminaría como todas las demás, pensó para sí misma. Cruzó sus brazos y gruñó. Los asuntos románticos no le interesaban mucho. Entregaba la cesta de ropa tan rápido como podía, y entonces los edificios lacados en rojo de área central salían a la vista. Las tallas estaban por todas las partes, cada pilar tenía una obra de arte en sí misma. Cada detalle había sido atendido, de modo que el conjunto era mucho más refinado que cualquier cosa en los márgenes del barrio este. En la actualidad, los cuartos más grandes del palacio trasero están ocupados por las consortes Lihua, la madre del príncipe. El emperador no tenía una emperatriz propiamente dicha, lo que hizo que Lihua, la única de sus mujeres con hijo, fuera la persona más poderosa allí. La escena que Mao Mao descubrió parecía casi como si hubiera venido de la propia ciudad. Una mujer cantaba, otra colgaba su cabeza en la penumbra, mientras que otras se quejaban y se preocupaban, y un hombre intentaba hacer la paz entre ellas. No es muy diferente a un burdel, pensó Mao Mao. Una fría observación hecha posible por su condición de tercero, sino de mirón. La mujer que se regodeaba era la persona más poderosa del palacio trasero, la que colgaba la cabeza la siguiente más poderosa, y las mujeres quisquillosas eran sirvientas. El hombre, sin duda un hombre ya en este punto, que intercedía era el médico. Tanto Mao Mao se dio cuenta por los susurros que escuchó y el estado general de las cosas a su alrededor. La primera mujer debía ser la consorte Lihua, madre del príncipe imperial, y la segunda la consorte Yokuyou, bendecida, aunque no tan bendecida como Lihua, con una hija. En cuanto al médico eunuco, Mao Mao no sabía nada de él, pero había oído en todo este gran palacio sobre una persona que podía llamarse realmente practicante de la medicina. Eso es obra suya. Solo porque tuviste una niña, te metiste en la cabeza para maldecir a mi príncipe hasta la muerte. Un rostro hermoso distorsionado por la ira es algo espantoso, ojos tan furiosos como los de un demonio, un rostro tan pálido como el de un fantasma. Se volvieron hacia la hermosa Yokuyou, que le puso una mano en la mejilla. Había una marca roja donde ella presionaba sus dedos. Ella había, supuso Mao Mao, sido abofeteada con una mano abierta. Eso no es verdad y tú lo sabes. Mi Xiaoling
Está sufriendo tanto como tu hijo. La segunda mujer tenía el pelo rojo y los ojos de color de las esmeraldas, y respondió a las acusaciones con calma, refiriéndose a la joven princesa Lingli con un apodo cariñoso. La apariencia de la consorte de Yokuyou sugería no poca sangre occidental en sus venas. Ahora levantó la cabeza y miró con desprecio al doctor. Y por eso le pido que no deje de atender a mi hija también. Parecía que el doctor mismo era la razón por la que se habían necesitado la intervención entre las dos mujeres. Había pasado todo el tiempo mirando a la joven príncipe. Y Yokuyou apelaba en nombre de su hija. Uno simpatizaba con ella. Pero este era el palacio trasero. Los niños varones eran más apreciados que las niñas. El doctor, por su parte, parecía estar atrapado entre la excusa y la falta de palabras. ¡Qué bribón, ese canalla! No darse cuenta con las dos consortes justos delante de él. ¿Cómo no se había dado cuenta ya? De todos modos, los niños muertos, los dolores de cabeza, el dolor de estómago, las náuseas, por no hablar de la palidez fantasmal y el aspecto frágil de la consorte Lihua. Murmurando para sí misma, Mamao dejó atrás la ruidosa escena. Necesito algo con que escribir, pensó. Estaba tan ocupada pensando en ello que no se dio cuenta quién pasaba.